Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Edgar Moyano. Esto es NT593, Negocios y Tecnología. Me acompaña Jaime Albuja y tenemos un invitado especial, Juan Pablo Espinosa. Y vamos a hablar algo especial que necesitamos todos los ejecutivos en el día a día. Poder educarnos de manera continua, desarrollar más habilidades suaves y blandas. Jaime, bienvenido. Juan Pablo, bienvenido. Juan Pablo, preséntate un poquito tú y cuéntale un poco qué has hecho y por qué estamos acá y qué queremos lograr. Bueno, muchas gracias por la invitación. A Jaime, un gran amigo con quien compartimos ya camino profesional en distintos ámbitos por casi 20 años, mucho más porque lo conozco desde el colegio. Ya contaré esa historia a lo largo del podcast. Y bueno, Edgar, qué gusto también volverte a saludar, saber que estás activo después de tu aporte a la academia. Bueno, desde a nivel tecnológico también en las empresas de telecomunicaciones del país. Bueno, yo me presento siempre como un caso de reskilling auténtico, verdadero. Yo estudié Derecho, ejercí la profesión por casi 10 años, hasta que tuve un momento de hacer un reskilling estudiando innovación hace exactamente casi 14 años, cuando no había ni siquiera startups y nos enseñaban casos de innovación empresarial y se me fue el nombre de cómo les llamaban en España a los semilleros empresariales, pero no había un movimiento startupero y estudié innovación. Ese conocimiento me conectó con la alcaldía de la ciudad y desde ahí tuve la oportunidad de involucrarme con temas de Smart Cities. Cuando terminé mi aporte a la ciudad en el año 2014, en mi primer aporte a la ciudad, creando la Agenda Digital de Quito, tuve una invitación del BID, me cambió la vida. Fui parte del equipo docente fundador del Centro de Estudios de Banda Ancha que se formó en Nicaragua con fondos del BID y del gobierno coreano, del Ministerio de Tecnología coreano. Empecé enseñando Smart Grid y Smart Water a funcionarios tecnológicos de la región. Y claro, era súper curioso. Me imagino que el estado del arte era muy básico, porque a pesar que yo trabajaba en la empresa de agua potable y era gerente administrativo y lideraba la agenda digital, no era un tecnólogo o un ingeniero, pero enseñábamos los conceptos generales de ese momento. Y eso me conectó a otros procesos de formación, de emprendimiento digital, de alistamiento digital, y tuve la oportunidad de ser nombrado director nacional del Servicio de Capacitación del Ecuador por el año 2017. Después tuve la oportunidad de liderar el desarrollo del Centro de Innovación Ecuatoriano Corea en la Ciudad del Conocimiento, y después en Quito, cuando volvía con Quito. Lastimosamente ese centro todavía no se ejecuta, imagínense, 10 años de trabajo y creo que incluso ya se perdieron los fondos. Y a raíz de mi experiencia en el CECAP fui invitado a ser docente de algunas universidades, pero específicamente en la Universidad de Indoamérica me dieron la oportunidad de dar la cátedra de innovación educativa en una maestría de educación. Fue la primera vez que daba clases a pedagogos, a profesores, y llevé el mundo de las metodologías ágiles que había aprendido en 10 años mentorizando y siendo parte de incubadoras empresariales a la cátedra, siguiendo el ejemplo de IDEO y del gobierno chileno. Tuve 15 cohortes y eso me permitió acreditar y recibir los avales para después ser miembro fundador y el primer rector del Instituto Tecnológico de una de las empresas de tecnología más importantes del país. Fundamos el primer instituto tecnológico de una empresa tech del país. Estuve 2 años en ese proyecto. En ese proyecto adicionalmente creamos bootcamps de entrenamiento efectivo para el trabajo, incorporando unos planes de empleabilidad que ahora les comentaré cuáles fueron los principales resultados. Y bueno, ahora me quedé en el nicho de la educación superior. Soy consultor asociado de innovación de CEDEPRO, una consultora especializada en potenciar a los institutos superiores de tecnología en el país. Y también estoy fundando una nueva EduTech, una neo-universidad con un equipo ecuatoriano-mexicano que se llama Alaborar. Muy interesante y efectivamente, si quieren ver un poco los resultados que Juan Pablo ha tenido, típico LinkedIn, chequen, investiguen o pregunten para poder hacerlo. Jaime, bienvenido. Educación, capacitación, educación continua, trabajar con los ejecutivos y las compañías. Es un desafío que tú y yo enfrentamos todos los días. Cuéntanos un poco tu visión de upskill, reskill. ¿Cómo está pasando? ¿Qué es y qué no es en Ecuador? Bueno, yo te diría que ya no es una realidad solamente en Ecuador, sino es una realidad regional y mundial, ¿no? Ya no hay una diferencia entre un profesional que estudia en Suecia y un profesional realmente que estudia en Ecuador o que realmente se desempeñe en el Asia. Aquí, básicamente, yo diría, Edgar, es un gran reto, ¿no? El famoso tema de tener educación para la vida y de por vida.
Y es un tema realmente importante porque lo que estudiamos realmente en la universidad va a ir evolucionando y cambiando en función de un entorno sumamente dinámico. Imagínate que antes las tecnologías tomaban 20 años en consolidarse. Actualmente realmente estamos viendo temas sumamente agresivos donde la tecnología realmente se consolida en 3, 4 años, ¿no? Entonces realmente eso nos exige tener este aprendizaje de por vida y tener un tema de tener la habilidad de volver a aprender, tener la habilidad de evolucionar en lo que ya sabemos y, ¿por qué no?, incluso tener la agresividad de cambiarnos de paths de aprendizaje, ¿no? Y tener esas mezclas interesantes que llaman mezclas exóticas, donde, por ejemplo, un chef puede ser un gran programador, ¿verdad? O, por ejemplo, un ingeniero de sistemas puede ser quizá un gran abogado. Entonces, en ese sentido, realmente yo te diría que estamos viviendo un mundo fantástico donde el upskilling y el reskilling pues nos da la posibilidad de tener estas mezclas importantes para podernos ajustar a los tiempos que vivimos. Si no nos ajustamos, pues muy probablemente las alternativas laborales serán quizá menores. No estoy diciendo con esto que la ultra especialización ya no exista. De hecho, es también sumamente interesante tener la ultra especialización para también tener esta posibilidad de tener acceso a medio ambientes laborales también ultra especializados. Yo te diría que a nivel global tenemos que tener esta apertura, esta antenita arriba para tener y ver oportunidades, y eso básicamente es enfocarnos en tener el conocimiento, encontrar la oportunidad, y es lo que realmente la gente llama suerte, ¿no? Entonces yo te diría, este es un gran momento para tener esta puerta abierta al conocimiento continuo. Creo que todo se aceleró y comenzó a cambiar más rápido luego de la pandemia. Porque cuando llegó la pandemia, nos tocó a todos reinventar todo. Conocimiento, negocios, oportunidades, mercado, porque estábamos limitados. Y el que no logró aprender algo más horizontal, como tú bien dices, Jaime, algo un poco más vertical, se quedó atrapado. Entonces veamos justamente este tipo de cosas, porque creo el tema de educación continua, si lo que dices, si eres un abogado tienes que saber un poco de economía, si eres economista tienes que saber un poco de producción y manufactura. Entonces primero aterricémonos al país. Todos sabemos que el desafío del país es cómo producir algo, cómo agregar valor. ¿Cómo ayudamos? ¿Qué sería lo primero que a todos los profesionales que están ahorita ya con un título de tercer nivel, qué deberían hacer, Juan Pablo? ¿Qué deberían buscar? ¿Qué es lo que te dicen los números que deberían ser habilidades adicionales que esta persona de tercer nivel debería adquirir adicionalmente? Y bueno, tú empezaste en la previa, en la antesala del podcast, hablando de la titulitis, de la maestría. Si bien antes era un habilitador indispensable para insertarse en el mundo laboral, hoy ya no lo es. Y hoy ya no es suficiente tampoco. No digo que uno no tiene que especializarse en el título de cuarto nivel. Al final eso te permite anclarte en un nicho específico. Pero la data, hay un excelente estudio que cuando estábamos constituyendo el Instituto Tecnológico, llegó a mis manos, un estudio financiado por la CAF y la Cámara Industrial de Pichincha, muy bueno y que muy poca gente habla de ese estudio. Para nosotros fue la base del estudio de pertinencia, lo descubrimos ya cuando estábamos avanzando en el estudio de pertinencia del instituto, que generó carreras eminentemente tech y que no existen todavía en el país, una de ellas ventas digitales. Pero el dato decía que solo el 8% de las empresas estaban con dos 8%. El primero, solo el 8% de las empresas estaban contratando por título de maestría en el país. Es decir, la maestría en el país. Imagínate en otras economías más desarrolladas, como la americana, la coreana, el título ya no es lo más indispensable, incluso el de tercer nivel, pero es una discusión un poquito más profunda. Y el otro dato que era muy interesante, a raíz de lo que tú me preguntas, es que solo el 8% de los graduados universitarios, ¿sí?, de los graduados universitarios, tenían competencias digitales que las empresas requerían. Entonces, yo sí lo digo, y lo digo aquí en el podcast, y lo digo también cuando tengo alguna entrevista en un medio de comunicación más tradicional. Es decepcionante cuando uno se enfrenta a un nivel empresarial y ven que solo saben manejar la ofimática de otros. O sea, o de Google, o de la empresa que sea, que incluso ya no se usa. Uno ya no usa ofimática de ninguna de las empresas, ahora uno usa super redactores, ¿sí? Notion, ClickUp, tú usas super redactores vitaminizados con inteligencia artificial.
Y cuando uno llega ya al plano real, con titulados, con personas de cuarto nivel o con personas que están haciendo las pasantías, vemos una capacidad muy limitada. No hablo de inteligencia artificial, porque esa es otra cosa. Hablo de automatización y de herramientas súper básicas para el desarrollo profesional moderno aquí y a nivel remoto. Trello, Discord, Clica, Canva profesional, editor de videos. Entonces hay toda una gama de ofimática moderna que está vitaminizada, que lastimosamente no te enseñan en la universidad. Yo he tenido excelentes pasantes, excelentes profesionales que vienen muy bien perfilados, pero solo saben usar Excel y Word. El Excel sigue siendo importante porque hay igual, pero por lo menos deberías tener conocimiento de algún macro con el Excel avanzado al salir de la universidad, y por qué no del colegio. Y el otro ámbito, que es donde vemos que han tenido mayor éxito las personas que preparamos para el empleo en los bootcamps, porque una cosa es el conocimiento técnico. Al final, el conocimiento técnico con la IA, todos lo vamos a tener. Unos seremos más frikis, más geeks, más nice, más hábiles, pero todos vamos a tener el conocimiento técnico. O sea, nadie se va a quedar sin ese conocimiento técnico cuando ya superemos esta barrera digital del aprendizaje de programación, de análisis de datos, de automatización, que son habilidades técnicas que son generales y que todos lo vamos a tener. Unos este año, yo estoy estudiando M8N para automatizar, imagino que ustedes también. Por ahí estudié Python, pero boté la toalla porque sí, era muy difícil para mi pensamiento, mi framework mental, pero algún rato lo volveré a usar con los copilots. Eso lo vamos a saber todos. Algunos ya lo saben, ustedes creo. Yo lo aprenderé en unos 2 años y otra gente lo aprenderá en los próximos 3 o 4 años, si no estás fuera del juego. Pero lo que no puedes aprender y no se puede automatizar y la inteligencia artificial no te puede ayudar son las power skills. Yo ya no llamo ni soft skills. Volviendo al tema, empleabilidad está ligado a las power skills. Pensamiento crítico, pensamiento analítico, creatividad, comunicación, liderazgo, sostenibilidad. Entonces, cuando uno ve todas las llamadas laborales, lo que está buscando el empleador es esta persona, porque al final de cuentas, lo otro lo puede hacer la máquina. Pero estas habilidades son las ultra más demandadas. Y cuando tú googleas, chatgpteas, conversas con la IA, siempre te va a decir que en tu camino de entrenamiento profesional está tu evolución primero como ser humano para controlar las máquinas que posiblemente hagan gran parte del trabajo en los próximos años. Es muy interesante lo que acota Juan Pablo, y los números justamente lo sostienen, porque yo desde afuera, metido en el mundo corporativo americano, efectivamente eso es lo que está pasando. Los chicos salidos de colegio, los chicos salidos de universidad, no consiguen trabajo. Y los pocos que lo hacen a los 6 meses están despedidos. Porque la demanda laboral de habilidades, resultados que las empresas están buscando, los chicos nunca la aprendieron a hacerlo. Algo que hemos visto acá, todos tenemos un celular y la mayoría piensa que porque tiene un celular o una computadora ya es digital. Sin embargo, no significa aquello. Es saber justamente, como bien acotas tú, Juan Pablo, cómo utilizas herramientas, conocimiento, un poco de experiencia, lo mezclas todo y entregas resultados en volúmenes de datos muy importantes. Jaime, tú siempre estás monitoreando índices. ¿Cómo está el país rankeado a nivel global en soft skills, hard skills, o ahora como dice power skills? ¿Estamos adelante? ¿Estamos atrás? ¿Qué tan atrás estamos? ¿Cómo esos indicadores muestran que el ecuatoriano, el profesional ecuatoriano, está de alguna manera circunscrito a nivel global? Sí, yo creo que es una excelente alternativa la que tú comentas, porque claro, tenemos que ver cuál es la línea base de los profesionales aquí en Ecuador. Y yo te diría que la mayor línea base que tenemos aquí en Ecuador es el elemento de productividad, cómo realmente una sociedad o una economía realmente está generando productividad general. Y en ese sentido yo te diría que la productividad en Ecuador sigue siendo la misma que teníamos realmente hace 20 años, ¿no? Entonces aquí existe una oportunidad gigante para lo que viene a ser la parte de converger a lo que viene a ser la parte digital, lo que viene a ser la parte internacional, etcétera. En la parte de indicadores estamos aún en el puesto 82 de lo que viene a ser la parte de economías digitales a nivel global. Es decir, tenemos el mismo indicador de hace algún tiempo y estamos en la parte media de lo que viene a ser la parte del planeta. Pero existen otras habilidades que realmente son necesarias donde estamos un poquito más atrás. Y en ese sentido realmente también hay que combinar o entender que realmente también nuestro medio ambiente o nuestro entorno de negocio es algo que también debe cambiar para que realmente nos vaya acompañando en nuestro desarrollo profesional.
Y si no tenemos este cambio, tenemos que pensar realmente en profesionales que tengan capacidades internacionales para justamente poder llegar a insertarse en lo que se llama la economía geek. Esta posibilidad realmente de teletrabajar, de exportar servicios, de dar valor agregado a oficinas internacionales. Yo te diría que ahí está una mina de oro, una posibilidad sumamente importante sobre lo que viene a esa parte de tener habilidades blandas, duras, tecnológicas, digitalizarnos, tener la parte de microcredenciales, combinar la parte de una universidad con el tema de tercer nivel, cuarto nivel, la educación continua y toda esa mezcla también con un gran sentido de internacionalización, sobre todo la parte de el estudio del idioma inglés, donde estamos en el puesto 92 de 110 países estudiados, y también la parte relacionada con insertarnos en la cultura global, ¿no? El ecuatoriano también debe entender un poco que no somos necesariamente el centro del planeta, sino realmente tenemos que contribuir realmente a una economía global que realmente está abriendo puertas. Entonces yo te diría que los indicadores no han cambiado en los últimos 20 años. Hay la oportunidad ahora más que nunca en lo que viene a ser la parte relacionada con la tecnología, metodologías sumamente interesantes, temas relacionados con poder exportar servicios, pero ahí yo creo que también entró un momento, una reflexión sobre la voluntad para hacerlo, ¿no? Ahí necesito realmente un tema de autoayuda, es decir, la persona, el profesional, entendiendo que él mismo tiene que buscar y hacer las cosas, y por otro lado, empresas, organizaciones, universidades que realmente también requieren la parte de tener una gran visión hacia afuera. Y ahí tengo un poco de preocupación porque creo que esa visión es la que nos falta un poco, ¿no? Aún seguimos siendo un poco tradicionales, aún sigue habiendo una currícula bastante, yo diría, tradicional. Aún sigue habiendo incluso tabús, ¿no? Aún incluso yo escucho líderes educativos hablando sobre ¿será adecuado o no tener un hardware en clase? ¿Será adecuado o no poner inteligencia artificial en clase? Se habla sobre, por ejemplo, el tema blockchain o la parte relacionada sobre el tema de seguridad, sobre ¿será necesario para una carrera que no necesariamente es tecnológica? Entonces, esas discusiones que ya no deberían haber aún existen. Entonces, yo te diría que es sumamente necesario comenzar a abrir la visión y hacer realmente que las cosas vayan pasando en función de las dinámicas del mundo. No te digo olvidarnos de Ecuador, pero Ecuador realmente es un paso hacia lo que viene a ser la parte de 8,000 millones de personas que realmente es del mercado global. Algo que las empresas están sorprendiendo, porque obviamente todo está en crisis, vemos noticias de Europa, noticias de América, sabemos lo que sucede en Latinoamérica. Aprender a resolver problemas. Creo yo que es la habilidad más importante que cualquier persona sale del colegio, universidad o profesional tiene que aprender a hacerlo, porque eso justamente le va a obligar a entender y experimentar diferentes tipos de cosas. Juan Pablo, desde tu experiencia, con todo lo que has trabajado, ¿cómo enseñamos a alguien, independientemente de la carrera que tenga, a aprender a resolver problemas? ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué camino tienen que seguir a hacer? ¿A qué tienen que exponerse? Y bueno, yo antes de aceptar, cuando acepté ser director nacional del CECAP, que Teodoro Roosevelt creo que decía que cuando te proponen hacer un trabajo, inmediatamente acepta y ponte a aprender cómo hacerlo. Me acuerdo que había leído esa nota y me lancé a la piscina. Fundación Telefónica tiene Fundación 42 en España y trabajan mucho en 2 años, 5 meses en generar habilidades para insertarse en el mercado laboral, en especial para mayores de 40 años. Tienen un programa que se llama Lánzate a la piscina. Es interesante. Y para lanzarte a la piscina, justo en esa misma época, yo, que es una guía, siempre hablo de este artículo de Vincent Wadhwa, que era vicerrector en ese trato de Singularity, la Universidad de Google. Es un artículo muy cortito, pero que a mí me marcó la vida, dura 3 minutos, que se llama Cuando las máquinas gobiernen al mundo, la expansión, la reinvención y la creatividad serán la nueva regla. Y nada, aquí estamos 8 años después, viendo que el señor, a quien no tengo el gusto de conocer, y no he leído más de lo que ha escrito, la verdad, tuvo 100% de razón. Y yo creo que la creatividad es súper importante. Nosotros, cuando desarrollamos los bootcamps, nos dimos cuenta que uno de los temas más importantes, porque todos aprenden en la parte técnica, todos. Yo tuve de 250 estudiantes que terminaron los bootcamps, solo 2 no lograron certificarse. Y era un poco más por hábitos y por constancia de los que terminaban el programa, ¿no?
Solo 2 no lograron certificarse, el resto, bien o mal, aprendió algún lenguaje, alguna habilidad, alguna herramienta. Sí, hay algunos que yo tengo ahora el gusto de... Ayer me llamaron un grupo de estudiantes que con el profesor están creando ya una super app de Hertz, interesante, con código. Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que el profesional debe aprender para hacer resolver problemas? Es creatividad. Y la creatividad se entrena, la creatividad tiene metodología. Nosotros logramos insertar todo un framework de creatividad en las mallas curriculares. Y es anecdótico porque justo Jaime tocó un tema que yo discutí mucho en su momento, al momento de aprobación de las carreras, del ser, el hacer y el conocer. Entonces, con estos frameworks y estos temas de la taxonomía de Bloom, cuando tú apruebas de un instituto tecnológico, en teoría el tecnólogo no puede tener habilidades gerenciales. Y nosotros habíamos diseñado toda una currícula, por ejemplo, de ciberseguridad con habilidades gerenciales de menos de 2 años. Porque si hay una reducción del tiempo de aprendizaje, o sea, no podemos seguir con el concepto que 4 o 5 años es necesario para aprender una habilidad. El tiempo de aprendizaje se redujo enormemente, no solo con la pandemia, sino con el uso de la tecnología. Es así. O sea, antes teníamos que buscar el libro y esperar que el más estudioso devuelva el libro para tener acceso al conocimiento. Hoy realmente el conocimiento viene encapsulado, embebido y tú lo puedes escoger y ver qué aprendes. Eso se aplica mucho a creatividad. Yo hace 2012 conocía una metodología de creatividad, 365, que era un tema más de convergencia. No sabía nada más. Y ahora manejo como 40 herramientas de creatividad. Justo el jueves, bueno, esto se va a transmitir después, pero esta semana tengo un taller con 4 grupos empresariales, con Alianza Bicameral Ecuatoriana Alemana, y lo que vamos a trabajar es 100% creatividad, con un tablero coreano que se llama Wow Ideas, con mi ex socio Julio César García, que sería bueno también que le inviten, es un joven que ha estudiado en Stanford, en Corea, muy interesante, y nosotros de estos últimos años, 100% en creatividad. Entonces, a mí cuando me preguntan, yo pregunto cuando hago la entrevista a mis profes, o hago la entrevista a mis empleados o parte de mi equipo, siempre les pregunto, ¿cuál es tu superpoder? A mí cuando me preguntan, es la creatividad. Yo conozco certificado 40 herramientas. Utilizo 5. ¿Qué quieres? Después les cuento cuáles son las 5. Pero eso a mí me pone en una posición empresarial sumamente privilegiada, porque uno va a grandes empresas más dinámicas y todo es hacia la computadora o le vamos a preguntar al GPT o vamos... pero no aprendemos del problem framing, cómo plantear el problema, cómo investigar el problema, cómo generar una solución creativa, y estamos dejando de tener esa destreza de aprendizaje colaborativo, de inteligencia colectiva. Y eso es muy importante al momento de saber usar las nuevas herramientas e incluso al momento de definir tu framework de aprendizaje. Cerraré solo diciendo que en ese proceso, lo segundo más importante es el cambio del rol del que te enseña. Justo ayer discutíamos un poco cómo se van a denominar nuestros profes y ahora se van a llamar neoeducadores. ¿Por qué? Porque es este experto mentor que deja de dar cátedra tradicional pasando slides que no generan ningún aprendizaje, ¿sí? En tiempos prácticos. Entonces, esas dos para mí son elementos muy importantes, desarrollar la creatividad y conseguir siempre la guía de un experto mentor, que puede ser un bot, puede ser la IA, puede serlo, pero siempre necesitas tener la guía para aprender a desarrollar una habilidad técnica o práctica. Un ejemplo que siempre me gusta traer y con Jaime siempre lo conversamos mucho es los militares, especialmente lo que son las fuerzas especiales. Ellos tienen un objetivo, les dan una misión, no están preparados, los encierran un par de semanas y simplemente tienen que resolver sobre la marcha. Creo yo que guardando las dimensiones y las distancias, creo yo que ese es lo que una persona en estos tiempos modernos debería estar dispuesto a poder hacer. Saber cuál es el objetivo, cuál es la misión, qué recursos tengo y ir justamente con la creatividad que bien menciona Juan Pablo, ir desarrollando sobre la marcha. Del tema académico, Jaime, yo recuerdo, y a lo mejor esto me delata un poco la edad, la maestría en sus tiempos, cuando fue creado el concepto de maestría, lo primero que te decían es, lo que te voy a enseñar en el primer año, en el primer semestre, es completamente algo que nunca hayas aprendido. Porque la idea era abrir la mente.
Ya venías con cosas, con técnica, con conocimiento, experiencia de una forma. El concepto de maestría era, tienes que abrir la mente. Cuéntanos hoy día, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha vuelto tan rígido una maestría, sobre todo en un país como el Ecuador? Yo te diría que sigue siendo muy similar a lo que viene a ser la parte relacionada, la oferta académica como era hace 10 años. Ecuador comenzó realmente de forma interesante a ofertar temas que el mundo también estaba dando, pero lo que sí nos quedamos un poco en el limbo viene a ser la parte relacionada que el cuarto nivel ya no solamente es algo interesante, donde realmente vas a tener estas habilidades nuevas, etcétera, sino realmente es un primer paso para un desarrollo profesional continuo. Las maestrías realmente a nivel global ya se entienden de esa manera, ya no solamente son 1 o 2 años realmente de tener un conocimiento intenso sobre una temática, sino realmente es un tema para abrir un path de aprendizaje que realmente va a durar durante mucho tiempo o durante toda la vida. Entonces las universidades ya no solamente se centran en decir, bueno, voy a graduar, sino realmente las universidades ahora deben pensar en voy a emplear o voy a realmente a colocar. Y en ese sentido realmente viene a ser un cambio muy interesante en lo que viene a ser la parte de los indicadores de éxito de una maestría, que es ya no poner realmente un birrete y un título, sino realmente tener el éxito de los estudiantes como una retroalimentación como tal. Y en ese sentido hay un complemento necesario para cada uno de los programas de cuarto nivel, que son, por ejemplo, el tema de las microcredenciales, ¿no? Las alternativas de seguir aprendiendo sobre la misma temática que realmente va cambiando y evolucionando durante el tiempo. Y un tema que actualmente está pasando que me parece fantástico es la ultra personalización de tu carrera, que comienza con una maestría genérica, pero realmente va derivando a lo que viene a ser parte de conocimientos que son solo para ti, en función de la utilización, por ejemplo, de la inteligencia artificial para reconocer cuáles son tus potenciales a nivel profesional. Y adicionalmente la parte relacionada con tener estos mentores de inteligencia artificial que también pueden acompañar. Las maestrías de forma tradicional eran de 2 años, actualmente la mayoría son de 1 año. Muy probablemente seguirán evolucionando, pero este tema yo diría que debe ser siempre complementado con lo otro, el tema de educación dinámica. Lo que sí realmente no puede suceder es que sigamos insistiendo en que el indicador de eficiencia de las universidades es la parte relacionada con graduar. Ahora es la parte de emplear, de colocar, y la parte sobre todo que es importante, estar seguros que estamos generando competencias para que esta persona que está haciendo una inversión de tiempo y dinero pues realmente esté lista para el mundo, que esté lista para la región, que esté lista realmente para el país. Y en ese sentido yo diría que sí hay un cambio sumamente necesario para que esto suceda. Las muy buenas noticias es que ya el cuarto nivel también tiene una competencia global importante, porque ya estudiar, por ejemplo, a nivel Estados Unidos, Asia, Europa, ya no tiene que realmente ser sumamente ultra costoso, ¿no? Ahora tenemos suficientes herramientas interesantes para que tener que este conocimiento mundial también puede ser en nuestras puertas. Juan Pablo, bootcamps. Algo que es mucho justamente del primer mundo es que cuando tú contratas a una persona, lo primero es que lo forzas a que tenga una rotación en diferentes áreas de la corporación para que aprenda, sienta, viva y luego justamente poder crecer algo propio dentro de ella. Ese es el concepto de bootcamp que entiendo tú estás tratando de promocionar, justamente a través de diferentes tipos de habilidades que pueda crear, aprender, el desarrollo crítico. Cuéntanos un poco cómo hacen los bootcamps, cómo funcionan, qué están pensados. Y imagino que el bootcamp tiene el objetivo final de tener un proyecto real. Cuéntanos un poco. Bueno, siguiendo la tradición militar, que es un poco la corte también que nos une con Jaime, entonces nosotros cada año, en cada curso de secundaria, teníamos que aprender también una habilidad militar, que al final se termina volviendo una habilidad para la vida. Ahora ves muchos a gente de la Armada, de la Marina Americana, escribiendo grandes libros de liderazgo, ¿no? Como porque es importante entender tu cama y grandes libros de liderazgo que están aplicados a través de los conceptos. La disciplina es súper importante. Y una de las cosas que nos falta mucho a nivel empresarial es la autodisciplina, ¿sí? Porque ya tenemos en un mundo evolucionado que ya las herramientas te permiten hacer el timbre y en temas de desarrollo se sigue haciendo, pero realmente ahora, así como el aprendizaje es basado en proyectos, los empleos son basados en proyectos. En este mismo artículo de Vincent Bagua, ¿cómo es posible que un artículo tan pequeño tenga cosas tan aprendizajes? Él decía visionariamente, 2017, que íbamos a tener entre 5 a 7 trabajos a la vez.
y que íbamos a durar menos de 3 años en cada empleo. Yo justo ahora que terminé mi último proyecto, pensando con un pensamiento racional, yo decía, ¿por qué tan pronto? Si estaba tan bonito. Son circunstancias. Pero después me di cuenta que todo el tema empresarial está cambiando y el loyalty está cambiando hacia un tema de generación de nuevos conocimientos, y más aún en las generaciones mucho menores a nosotros. Ellos viven en una experimentación permanente de aprendizajes, de conocimientos, de haceres, y es importante. Y ahí es que los bootcamps tienen una oportunidad, y yo no creo que son killers de la educación. Siempre me han preguntado, incluso las autoridades me han preguntado si yo les veo a los bootcamps como un killer de la educación superior. No, creo que son un complemento, creo que son una gran alternativa. Creo que hay muchos aspectos en el mundo actual de que están impulsados por las tecnologías exponenciales que no siempre necesitan ser regulados para marcar el camino. Cuando nosotros tenemos una hiperregulación tecnológica, terminamos asfixiando la innovación. Y necesitamos tener sandbox, aspectos regulatorios, como Jaime trabajaba en el Intel, y ahora ya existe la ley de creatividad audiovisual y transformación digital que permite el establecimiento de sandbox para fintech. ¿Por qué hago la comparación? Porque los bootcamps terminan siendo un laboratorio donde la gente da un voto de confianza para un sistema de educación 100% práctico. Diferencias. La ley de educación superior me obliga a tener docentes casi en la mayoría de casos a tiempo completo y que estén afiliados al sistema de seguridad social. Está bien por el docente, está bien por la calidad del sistema educativo, porque hay que cumplir la norma, pero no todos los procesos de aprendizaje pueden depender de un proceso, de un docente que está 100% dedicado a la cátedra y a investigación. Necesitamos incorporar docentes que trabajen, o expertos que entren a la docencia y den su aporte 100% práctica. Esa es una variante muy importante en los bootcamps. El segundo, que sí se termina resolviendo problemas reales a nivel corporativo, y eso es lo que se hace en cada módulo, que una persona está en el bootcamp, va resolviendo cosas realmente en la práctica. No es que no recibes teoría, pero la teoría termina siendo un rol que el estudiante tiene que asumirlo profundizando su conocimiento. Alguna vez tuve un alumno, esta historia me encanta, porque en la primera generación de bootcamps, este alumno estudió ingeniería en turismo, tenía alrededor de 37 años y no tenía salida laboral y empezó a estudiar el bootcamp de Full Stack. ¿Sí? El bootcamp de Full Stack tiene dos componentes que después hablaremos, porque por ejemplo ahora yo veo muy complejo el bootcamp de Full Stack porque hay una disminución enorme de la contratación de desarrollos de software en el a nivel remoto. Entonces, pues, eso ya lo podemos hablar después. Pero en el bootcamp de Full Stack había la parte del front, que es hacerle bonita a la pantalla, y la parte del back, que es trabajar bajo el código. Entonces, él, los primeros meses me dije, Juanpa, al final de cuentas en el bootcamp estoy aprendiendo lo mismo que en el grupo de Telegram. Entonces, claro, yo también empecé a cuestionar, me dije, ¿qué estamos haciendo mal para no diferenciarnos? Pero es cuestión del tiempo. Al final, en el bootcamp, al igual que en un grupo de Telegram, en un grupo de YouTube, tú no terminas teniendo acceso al conocimiento. Pero en los bootcamps, el aprendizaje de un experto mentor, el aprendizaje entre pares, yo todavía creo que hay habilidades iniciales que es necesario aprenderlas en presencialidad. No estoy en contra de una formación 100% virtual, sería ilógico, después de haber trabajado en entornos 100% virtuales de educación como el CEABAT o impulsado la transformación digital del CECAP, pero sí creo que hay habilidades, así como cuando empezamos en el kinder a aprender a cortar, a dibujar, a escribir, que sí es necesario un componente de presencialidad. Entonces, en los bootcamps nosotros también hemos ido diferenciando de otras iniciativas de la región, expertos, mentores que traen conocimientos 100% prácticos, aprendizaje 100% práctico con un componente de presencialidad, resolución de retos reales del sector empresarial. Mira, y nosotros logramos un 82% de empleabilidad en nuestros bootcamps. Ese número todavía sigue resonando y lo hicimos porque había un momento mágico de conexión entre la empresa que trae su problema y los alumnos que resuelven su caso. Volviendo al caso de mi alumno que me decía, al final pienso que lo mismo aprendo en Telegram que en los bootcamps. Se retiró la primera vez,
hizo su aprendizaje autónomo y volvió a una tercera cohorte. Se graduó como full stack la primera vez y en la segunda se graduó como backend, y terminó su proceso de formación con full stack y ahora está listo para hacer una reinserción laboral y dejar su primera profesión. Posiblemente no la deje totalmente, posiblemente termine haciendo desarrollos de software vinculados al turismo. Entonces, eso es un poco los componentes que te puedo decir del bootcamp. Nosotros hemos agregado aquí un componente muy fuerte que es la empleabilidad. No sirve de nada conocer el aprendizaje técnico y conocimiento técnico si tú no te insertas en programas de empleabilidad. Desde soft skills, manejo de la IA para empleabilidad, aprender cómo manejarte ante entrevistas, minar. El tema de la empleabilidad es como el mineo de buscar de oportunidades, como decía Jaime, en temas cripto. O sea, hay que minar oportunidades y hay que aprender a hacer ese data mining, ese web scraping en las plataformas para buscar las oportunidades. Aquí no hay una hada mágica, ninguna universidad, ninguna empresa de formación profesional, ningún instituto tiene la vara mágica que Jaime decía. Tenemos las universidades, los institutos, los centros de capacitación, las NEU, tenemos conexiones que ayudan, pero la vara mágica la tiene el estudiante y el futuro profesional de saber tocar las articulaciones de los puntos para generar esa posibilidad de empleabilidad. Y voy a cerrar esta parte. Creo que hoy también hay que dejar de pensar solo en empleabilidad. Con la drástica reducción de servicios de consultoría que están viviendo las grandes compañías y que está afectando a muchos profesionales en el país y en la región, no solo por la IA, hay que empezar a afirmar en los bootcamps, en las universidades, en las maestrías, este concepto que yo ahora voy a empezar a escribir un poco, que es el One Company, el One Person Company, ¿sí? Entonces, ¿cómo entrenamos a la gente para que sea un One Person Company y pueda ser autosuficiente solo, ya sin la necesidad de toda una estructura corporativa por detrás de él? Hablemos de ese tema, porque justamente lo iba a mencionar, porque es muy también otra vez de lo que sucede. En cualquier país de primer mundo, lo que más crece es la pequeña y mediana empresa con compañías chiquititas. El One Person Company que tú mencionas. Expliquemos un poco más qué es. El One Person Company es, tú tienes una técnica, sabes producirla. Pero tú tienes que ser el financiero, el mercadero, el de operaciones, el de logística, el contador, el marketero, el vendedor, todo. Sabes contratar empleados normales, empleados externos, o sabes usar inteligencia artificial para poder hacerlo. Sigamos porque justamente creo que eso es lo que está llegando y se está viendo no solo afuera, sino a nivel global como tal, Jaime. Entonces, títulos versus proyectos. Tenemos ahora la historia de los bootcamps y estamos llegando a las conclusiones de One Person Company. ¿Cómo ves a tus chicos? ¿Por qué en el país sigue la idea de que tengo que ser empleado a alguien? A esos niveles iniciales, como la idea sería, ¿por qué no te montas tu propio negocio? ¿Qué pasa? ¿Es miedo? ¿Es temor? ¿Es ignorancia? ¿Es falta de empuje? ¿Cómo lo ves tú? Tú trabajas mucho más con chicos en esos niveles. Yo te diría que es un tema de entorno y también un tema relacionado con tener una parte del profesional que no necesariamente todos vamos a emprender. En ese sentido, yo te diría que sí hay que tener esta combinación, ¿no? O sea, el emprendimiento no solamente está en la generación de generar nuevos productos y nuevos servicios, sino también ser emprendedor dentro de instituciones establecidas. Y adicionalmente también la parte de tener emprendimientos a nivel social, es decir, cambiar estructuras políticas, medioambientales, a los grandes problemas de la humanidad. Lo interesante es, yo te diría que el entorno sí debe cambiar. O sea, yo creo que gran parte de lo que se habla en el país siempre es capacitación, habilidades, inserción académica, que es lo que estamos hablando en este podcast, pero es necesario de una vez por todas realmente poner el cascabel en el gato, que es que mientras tengamos un entorno de negocios no adecuado para el emprendimiento, no va a pasar realmente grandes cosas, más allá de que tengamos gente fantástica que hace problemas, por ejemplo, en tecnología, temas relacionados con exportación, pero al final están haciendo soft landing en otras áreas, como por ejemplo la parte de México, Estados Unidos o Canadá. Entonces, a la final yo diría que nuestro reto en este momento es, mientras el entorno de negocios sea relativamente no tan adecuado en Ecuador y que no ha cambiado los últimos 20 años, pues sí preparar a las personas para ir realmente a nivel global. Y ahí entra la parte que tú decías, el One Person Company, que realmente es un tema
que yo te diría que los ecuatorianos sí están totalmente preparados. La pandemia nos enseñó que podíamos ser digitales. La inteligencia artificial ahora realmente es una herramienta fantástica que está a nuestro lado. Y yo te diría que debemos combinar, ¿no?, el trabajar dentro de una institución quizá con las alternativas realmente que nos está dando o nos está apoyando realmente la parte de tecnología dentro de lo que es la economía geek. El ecuatoriano es fantástico, ¿no? O sea, es una persona muy dinámica, pero mientras tengamos realmente un entorno general de negocios no adecuado, no podemos realmente sacar lo mejor de nosotros. Y eso es algo que creo que se ha hablado durante muchos años, pero no hay momento clave para decir, oye, en verdad cambiemos el tiempo de generar empresas, cambiemos el tiempo para cerrar empresas, cambiemos el tema relacionado con los procesos, aperturemos el comercio exterior, dinamicemos la parte democrática, abramos los datos de las aduanas, etcétera. Entonces yo diría que el entorno de Ecuador nos hace fuertes, ¿no? Nos prepara para cosas interesantes para realmente llegar hacia otros mercados. Y para esto realmente estamos preparando o debemos preparar a nuestros estudiantes para que emprendan de manera individual, para que emprendan dentro de instancias establecidas o emprendan en lo que viene a ser una parte de los grandes cambios a nivel global, nacional o regional, que realmente también necesitan innovación para que las cosas cambien, mejoren, evolucionen. Juan Pablo, me imagino que justamente como parte de la metodología que tienes en la academia que llevas, el tema de mentoring, coaching, es sumamente vital. Porque efectivamente lo que estamos todos partiendo es responsabilidad del estudiante querer aprender, pero el mentor o el coaching te dicen por dónde tienes que ir más caminando. Algo que a mí me enseñaron justamente en mis años iniciales, mensaje a García. Y creo que hoy por hoy ya no se lo habla, no se lo conversa. Los chicos lo viven, lo sienten, ¿cuál es tu opinión? ¿Ayuda, no ayuda? Cuéntanos un poco esto del mensaje a García. Yo, con las nuevas generaciones, yo soy encantado porque son una navaja suiza y son un todo en uno. Y a nosotros, las antiguas generaciones, nos falta ser un todo en uno, ser un poco más generalistas. Y eso es lo que exigen las One Person Company, que al final de cuentas ahora, con las herramientas, yo ahora estoy haciendo marketingero, estoy empezando una nueva NEO-U con una startup que formaba antes chicos para entrar a la universidad, se llama La U. Ellos empezaron hace 12 años, tuve la oportunidad de conocerles cuando ganaron el premio del MIT, menores de 35 años. Las circunstancias de la vida les llevó a México, porque lo que el hijo quiere estudiar es anécdotas, ¿no? Ellos preparaban a los chicos para entrar a la universidad y en Ecuador no tenía oferta académica para lo que el hijo quiere estudiar, que es ingeniería aeroespacial. Jaime eso puede conversar mucho más que yo, porque escribe todo el tiempo de cuando analicemos Marte. Y este chico me imagino que leyó algunos de los libros de Jaime y se entusiasmó y ahora quiere estudiar ingeniería aeroespacial y no tenemos esa oferta educativa acá. Entonces con ellos estamos refundando su startup y estamos creando esta NEO-U. Y el mentoring y el coaching es importante, pero no solo en las generaciones que les denominan un poco de cristal. Tal vez los entornos corporativos no están listos para esas corporaciones, para esas generaciones. También tenemos que hacer un análisis de cómo están nuestros entornos corporativos y no están listos para esas generaciones. Esas generaciones son muy dinámicas, muy volátiles, tal vez hay que trabajar un poco, pero quieren hacer cosas nuevas. Entonces, a veces los negocios no innovan y no necesitas ser una gran empresa para innovar, pero tú tienes que estar cambiando netamente tus productos. Jaime me presentó hace muchos años a una empresa que recién salió en Forbes, que es el yogur del Amazonas, que yo tuve la oportunidad de ser abogado y trabajar su modelo de franquicias. Y nos presentó a otra empresa que también ahora es un referente de temas aduaneros, de comercio exterior, Seat Express. 2 clientes que Jaime me presentó hace 20 años, que yo fui abogado con mi socio. Y ellos todo el tiempo están innovando, sacando nuevos productos y han sobrevivido al mundo empresarial. Y yo veo jóvenes que están trabajando ahí, pero el joven tiene una mirada más ambiciosa. No se quiere quedar en un negocio eminentemente local y que haga cosas que no tienen impacto y sostenibilidad. Entonces, yo digo, hay que trabajar en las generaciones. Yo veo que hay gente que en los colegios hay mucha formación de mindset,
de tema empresarial, de tema de wellness. Hay buena formación, tal vez no todo en los colegios, tal vez es un tema que hay que aterrizar hacia la educación pública. Las universidades tal vez tienen una brecha pendiente en trabajar en estos hábitos de alto impacto, que necesita tenerlo tanto el operativo, el pasante, como el gerente general o el promotor o el socio. Y con respecto a las antiguas generaciones, para insertarse en este mundo laboral que es ahora altamente competitivo, lo primero que deberían hacer ellos es tener una declaración de qué saben hacer y qué no saben hacer. Entonces no es posible que seas el gerente o seas de una one person company, no conozcas de herramientas de automatización, de inteligencia artificial, de customer success, de diseño gráfico. Es decir, hay tantas cosas que uno puede aprender haciendo con ayuda de un curso, una certificación, una microcredencial, un bootcamp, o vuelves a estudiar si quieres en una maestría para tener mayor networking, que es que creo el impulso que también te da la maestría. Entonces yo creo que ahí hay una combinación virtuosa. No tenía pensado ese tema de la navaja suiza cuando empecé el podcast, pero el nuevo profesional del siglo XXI tiene que ser una navaja suiza y tiene que saber hacer múltiples funciones en cualquier entorno. One Person Company, si vas a empezar un emprendimiento, recomendación a los más jóvenes que oigan este podcast, no es necesario terminar la universidad y lanzarse un emprendimiento. Tal vez ahí es donde falla mucho el ecosistema, por la falta de empleo. El país más emprendedor no es el más innovador. El país más emprendedor es el que menos empleo formal tiene. O sea, ese número que muchos dicen, somos el segundo o tercer país más emprendedor, es un número súper engañoso. ¿Sí? El país más emprendedor es el que menos empleo formal tiene. ¿Sí? Ojo. Y el problema que tenemos es que a los chicos les estamos obligando, uno, a estudiar maestría antes de encontrar trabajo, y dos, a que salgan a emprender antes de haber ganado experiencia y trabajo. Entonces, esas falacias creo que hay que ir desmitificando un poco ya con experiencia y de tener ya un unicornio y algunos de startups que yo tengo el gusto de conocer, 12 años. Criptos, la propia LAU, mis amigos de Payphone, la que ya es unicornio de Kuski, pero es trabajo de gente que no es que salió del colegio y se puso a su startup. Es gente que ya estuvo en el mercado de negocios empresarial y ya tuvo experiencia y se lanzó su proyecto. Entonces, esos aprendizajes nos deben ayudar a mejorar un ecosistema, tanto a nivel empresarial como educativo. Para ir cerrando el programa, Jaime, y creo que justamente Juan Pablo lo trajo a colación bastante bien. Si yo te diera a elegir a ti, la navaja suiza o ser MacGyver, ¿qué le recomendarías a un chico? Yo te diría que ser MacGyver, como tal, ¿verdad? Porque claro, a veces se te cae la navaja y no tienes ese instrumento, pero hay muchísimos otros instrumentos. Pero me encanta el tema de navaja suiza que comenta realmente Juan Pablo, porque ese tema coloquial lo mencionas mucho hace varios años, ¿no? O sea, convertirte en esta navaja suiza, ¿no? Y para ser una buena navaja suiza hay que ser MacGyver, porque a veces hay navajas suizas que solamente se utiliza el sacacorchos, ¿verdad? Y el destapabotellas, no teniendo 30 o 40 instrumentos ahí. El mundo en la actualidad te da oportunidades fantásticas, un momento para aprendizajes enormes, la digitalización, inteligencia artificial, personas que realmente tenemos altos valores para lo que viene a ser la parte de contribución a empresas. El desarrollo profesional es un viaje que no tiene realmente un fin. Lo importante realmente es este tipo de alternativas que estamos comentando para que la gente se ilusione y entienda que no importa la edad, no importa las circunstancias, hay posibilidad realmente de upskilling, de reskilling, de volver realmente a empezar con todas las ganas y claro, con esta iniciativa de decir, bueno, voy a poder realmente tener la alternativa de cumplir con mi propósito, porque es otro de los temas importantes que quizá también en algún momento deberíamos hablar, que el profesional del siglo XXI debe tener un propósito y tratar realmente de cumplirlo, ¿no? Y ese propósito es algo que te da la vida, pero también realmente debe ser impulsado por ti mismo. En ese sentido, yo creo que este podcast ha sido fantástico hablando sobre estas iniciativas. Juan Pablo, también para que irnos, de tu lado, ya que tú lo trajiste, ¿navaja suiza o teoría de juegos? ¿Qué es mejor para ayudar a un chico a desarrollar esa creatividad? La teoría de juegos te lleva a ser una navaja suiza
Y el saber usar la navaja suiza te lleva a ser ese profesional MacGyver que todas las empresas necesitan. Yo conozco psicólogos que ahora son desarrolladores, conozco entrenadores de fútbol que son excelentes analistas de datos, conozco marketineros que entendieron que el Lab Skill está en las ventas digitales, porque ahora muchos ya podemos hacer marketing con las herramientas de inteligencia artificial. Pocos podemos vender. Entonces, hay ese Lab Skilling dentro de las profesiones. Y yo creo que es creérsela, tener confianza. El mercado laboral sí está contraído, hay situaciones muy dramáticas. La gran tristeza es que la mayoría de situaciones muy dramáticas son de personas que siguen pensando en la estructura tradicional y ser el gerente multilatino de la gran corporación y tener un solo trabajo con una gran remuneración. El primer estudio que hizo ChatGPT fue que los primeros empleos que iban a desaparecer eran los más gerenciales, no los operativos. Fue el primer estudio que hizo OpenAI sobre el futuro del trabajo, y eso está pasando. Entonces también tenemos que insertarnos en las nuevas reglas del juego, y las empresas también deben permitir que la gente se inserte. Si quieren tener MacGyvers, MacGyver no pertenece a una sola empresa. MacGyver pertenecía y pasaban por múltiples canales, porque era muy famoso. Y hay dos temas finales. Marca personal. No se consigue trabajo en Instagram normalmente. En TikTok sí, lo he visto. Tengo un profe, Rafa Rodríguez, un abrazo a mi profe Rafa, invítenlo también, está muy loco y me encanta cómo da clases. Él ayuda a conseguir a los estudiantes trabajo en TikTok. Me encanta, tiene ahí un psicólogo, se hizo él, y ayuda, me encanta. Pero en LinkedIn, y la gente no tiene marca personal, y la gente no postea, y la gente no hace investigación. Y en la navaja suiza, algo que yo no lo hice, y uno trata de regresar hacia atrás, y si dice, no puedo, no sé, ahora voy a escribir papers, porque en CEDEPRO, que es la empresa que soy consultor asociado para mejorar la educación superior y crear índices de calidad de la educación superior, en especial a nivel técnico y tecnológico, tengo que escribir, y no lo he hecho a nivel pro, y yo creo que necesito abrir la navaja suiza, sacar la lupa y empezar a hacer mejor investigación. Eso también ayuda mucho. Jaime tuvo la oportunidad de estudiar 1 año, 2 años en Corea. Yo solo tuve la oportunidad de estar 30 días en Corea. Y las sociedades asiáticas que progresan es porque los chicos del 6º curso llegan al nivel del desarrollo de una patente. Yo conozco universidades públicas que tienen altos fondos y han recibido grandes subvenciones del Estado en que los profesores no tienen idea de cómo redactar una patente. Entonces, yo tampoco, yo no sé, en esa parte de PI tampoco, pero sé quién lo hace, ¿sí? Entonces, importante la lupa en la navaja suiza, y así tengamos la inteligencia artificial, tenemos una gran oportunidad de mejorar los índices de investigación aplicada en el país, crear centros de producción de servicios y que las empresas crean más en el talento joven y den oportunidad a que la gente sub 40 y sub 50 se reinventen y se reentrenen para ayudar en el mentoring coaching a esas nuevas generaciones. Eso sería, Edgar. Les agradecemos a todos, y un par de cosas también de mi lado para poder cerrarlo. Educación continua y formal es buena, me parece espectacular, pero no llenen la pared de títulos, no les va a servir de nada. Hagan bootcamps, hagan microcredenciales, pero lo más importante, yo viviendo en el exterior, habiendo trabajado en corporativo, hagan proyectos. Eso es mucho más importante. Van a adquirir muchos conocimientos, como la navaja suiza o como MacGyver. ¿No saben qué es MacGyver? Acá les dejo el link para que vayan y rebusquen. Es de los 80, pero se van a divertir mucho. Tienen que aprender a hacer proyectos y un nuevo tipo de proyecto que se llaman pilotos MVP, Minimum Viable Products, que es la nueva forma de demostrar que no solo es PowerPoint, sino que en 1 semana, 2 semanas, pueden mostrar cosas reales, tangibles, que te permiten justamente crecer a proyectos más reales. Juan Pablo, Jaime, millón gracias. Efectivamente, creo que fue muy divertido. Creo que ayuda a los chicos que recién salen de colegio, a los chicos que están en la universidad y a los chicos no tan chicos como los 3 a poder entender que este mundo depende de qué herramienta suiza tengas y qué tan MacGyver quieres ser. Gracias, yo soy Edgar, esto fue NT 593 y les mandamos a todos un fuerte abrazo. Muchas gracias, cuídense. Un gusto.